Hola a todos, soy Nerea Torrijos y hoy vamos a hablar del proceso de creación de Irati, una de las últimas películas que he hecho, y estamos en Peris Costumes, que es donde realicé el vestuario. Os voy a contar desde el principio cómo es el proceso creativo de un diseñador de vestuario desde que recibe el guión de una película. Lógicamente, la primera toma de contacto que tenemos con el film, en este caso Irati, es a través del director, que fue quien me contactó, Paul Urquijo. Y habitualmente cuando tú haces una película, la primera vez que alguien contacta contigo es o el productor, o el director de producción, depende del caso de la película. Yo, en mi caso, al tener tanta cercanía con el director, fue él quien me habló del proyecto tiempo atrás. Irati es una película muy especial porque no es habitual hacer películas del siglo VIII aquí, y no te digo ya en el País Vasco, con la complejidad de un idioma distinto, levantar un proyecto tan complicado. Entonces tuve la suerte de conocer el proyecto mucho tiempo atrás y como diseñadora de vestuario, como os decía, el primer contacto que tú tienes es a través del guión. Cuando tú recibes el guión y ves el tipo de proyecto que estás a punto de empezar, es cuando te das cuenta de la envergadura de lo que empieza en este caso, en el caso de Irati, una película bastante compleja por la dificultad que tiene realizar un vestuario de época casi sin referencias. Entonces, cuando llega el guión es como un tesoro, ¿no? Un tesoro en el que tú vas desgranando pues toda la información que necesitas para hacer tu trabajo. Antes de empezar todo el tema creativo, siempre tienes que hacer un desglose de ese guión. Tienes que saber cuántos personajes tienes, cuántos looks tiene cada personaje, si va a llover, si va a haber sangre, y todo eso te lo da el guión. Es la información básica para poder hacer un buen trabajo. En el caso de Paul, que es un director muy minucioso, tiene muy claro lo que quiere, no presenta los dosieres en blanco y negro ni con una carpetita de plástico. Él se prepara libros de arte, realiza libros de tapa dura en la que literal parece un libro de arte que puedes comprar de una película ya terminada, el concept art de una película. Es una película muy especial para mí por lo que os decía, por la complejidad de personajes, por la cantidad de vestuarios. A mí me gustaría que Irati fuera una película, cuando cogí el guión por primera vez, mi idea era realizar una película 100% hecha a mano, teñida de cero, cosida a mano, para que cuando tú veas esas texturas en pantalla te lo creas más. En el proceso de Irati fue muy interesante el tema de la búsqueda de tejidos, porque claro, al ser una peli del siglo VIII, pues nosotros queríamos que tuviera mucha textura, o sea, que cada personaje fuera diferente, que no hubiera dos tejidos iguales. Cada personaje, además, Paul lo quería con un tipo de grano distinto, de menos a más. Creo que estuve como 5 meses buscando tejidos. Ya era importante tener claro para quién era cada uno de los tejidos. Cada tejido era de un personaje y hablaba de un personaje. Fuimos buscando tejidos de menos grano a más grano. Después de estar 5 meses buscando tejidos, cuando ya los conseguimos traer aquí, tuve que hacer una selección de color, porque Irati es una película que está repartida en 3 bloques de color, muy marcados y muy importantes. Uno, los fríos, que son para la fe cristiana, fe musulmana, fe de cualquier tipo. Los cálidos, que son para el mundo pagano y el mundo de Mari, que es nuestra diosa pagana, el mundo mágico y místico del folclore vasco, y los marrones y pardos, que representaban un poco el arraigo a la tierra. Los vascones iban de pieles, colores pardos, colores marrones, beiges. En esos 3 tonos se divide nuestra peli. Una vez que lo recibí aquí, empezamos el proceso de teñir. Tuvimos como entre 30 y 40 tejidos que teñimos de cero. Los tejidos de entonces y los tintes eran naturales, no absorbían como ahora, no son tintes químicos, expulsaban mucho más el color, entonces no me gustaba la idea de que hubiese cosas muy vibrantes, solamente en el vestido de Mari, porque ella era de otro planeta, ella es algo fantástico y ella puede ir del color que quiera. Como os decía, Paul es un director muy minucioso que tiene la información como muy clara y te la plasma para que tú puedas seguir una línea creativa de una manera clara, visualiza mucho todo en su cabeza, estudió Bellas Artes, entonces para él es muy fácil hablar de color, hablar de formas, es un director con el que es fácil entenderse a ese nivel. Entonces, una vez que él me muestra el proyecto y me habla de por dónde quiere ir con Irati, cómo quiere los personajes, me enseña todo ese mundo que él quiere crear en la película, empieza la fase para la diseñadora de vestuario de preproducción y de documentación, que para mí es una de las fases más interesantes porque aprendes mogollón, es una pasada. Y claro, en el caso de Irati era muy complicado porque no había mucha información. Entonces tuvimos que hacer como en todas las pelis, porque cada película, aunque sea diferente, se tiende a trabajar de una manera parecida. Coges información de Google, coges información de bibliotecas, coges información
bueno, pues de diferentes ramas, ¿no? Y en el caso de Irati fue muy importante el tema de los códices que escribía gente de la época, en la que narraba cómo vivían en la Navarra de la época, gente que pasaba por allí, por País Vasco, y explicaba cómo vestíamos, cómo comíamos, cómo socializábamos. Entonces, en el caso de Irati, una de las herramientas más importantes fueron los códices, tanto árabes como europeos, de un monje, por ejemplo, el Códice Calistino, que es lo que hoy en día se denomina como una de las primeras rutas del Camino de Santiago actual, la escribió un monje alemán que pasó por esa zona, y él, en toda la información que va desgranando de todo su largo viaje, ¿no?, por nuestro país, cuenta cuando pasa por Navarra y País Vasco cómo eran los vascones de la época, cómo eran los navarros de la época, y entre miles y miles y miles de datos hay un párrafo en el que solamente un párrafo en todo el códice habla de nosotros, pero solo ese párrafo a mí me dio la idea de cómo Eneko, el protagonista, tenía que vestir. Y él, por ejemplo, explica que iban siempre de negro, que llevaban albarcas ya en esa época, que son zapatos hechos con piel, seguimos utilizando en País Vasco y Navarra en el traje tradicional. Explicaba que llevaban pelo para protegerse, que cuando el padre volvía a casa por la tarde o por la noche silbaba como un mirlo para llamar a su familia. O sea, un montón de cosas muy interesantes que nosotros luego aplicamos todos esos detalles al vestuario. Aparte de los códices, como os cuento, también tuve que buscar, lógicamente, ayuda a los historiadores. Son súper importantes cuando haces época, independientemente de qué época sea, porque al final son las personas que son expertas y te dan los datos reales del contexto en el que tú vas a desarrollar tu peli. Parece que no, pero todo lo que tú sepas de ese momento, aunque no tenga que ver con la indumentaria, son datos que tú puedes aplicar al personaje. Si hace frío, si eran ariscos, si silban al llegar a casa, si van de negro, si llevan albarcas, toda la información, si comían con las manos. Eso ya te da una pista de que si esa persona come con las manos, se limpian la ropa. Seguramente tendrá un trapo, pero en esa época igual comían un cacho de carne y se limpiaban en la ropa, con lo cual tú has de desarrollar un personaje que lleve manchas, por ejemplo. O sea, todo lo que parece que no importa, sí importa a la hora de desarrollar un personaje. En el caso de Irati también fui mucho a iglesias, estuve recorriendo pues, la ruta de Roncesvalles para ver si había datos de cuando la batalla de Orreaga, porque es así como arranca la película. Una vez que ya tienes toda la info, empieza el momento más divertido, que es el de desarrollar y aplicar todas esas ideas en el papel y empezar a diseñar los vestuarios de los personajes. Es muy laborioso y complejo porque a veces es fácil diseñar un personaje, hay veces que hay personajes que te salen a la primera, hay veces que hay personajes que te cuesta mucho encontrar la línea a seguir, aunque tengas un director que te mande y te mande referencias, porque al final nuestro trabajo, aparte de darle a un director lo que él tiene en la cabeza, que es complejo, es mejorar las ideas que ellos tienen. Tú como profesional tienes que proponerle siempre lo que él quiere y si puedes ofrecerle algo mejor, hacerlo. Entonces hay veces que frustra un poco no encontrar la línea a seguir en el momento de diseñar. A mí me pasó con Irati. Por ejemplo, Eneko es un personaje que teníamos súper claro cómo queríamos que fuera, Paul lo tenía clarísimo y enseguida encontramos una estética como muy clara de lo que queríamos contar con Eneko. Sin embargo, con Irati, que parecía fácil porque es una chica salvaje, tenía cierta complejidad por lo que conlleva el personaje en sí, no solo a nivel narrativo, sino físico. Entonces costó mucho encontrar el equilibrio entre una mujer salvaje de la época, no feminizada porque es un poco masculina y es bastante ruda, no caer en los tópicos del medievo. Entonces, yo un día ya frustrada, porque pasas por estos procesos también y es normal, la creatividad es así, ya me senté a hablar conmigo misma y dije, si yo fuera Irati y viviese en esta época, ¿cómo vestiría yo? No, saliéndome un poco de las referencias que tenemos de otras películas, de cómics, que están muy bien, pero cuando quieres hacer algo diferente tienes que intentar ir más allá. Entonces yo decía, si ella fuese una mujer del siglo VIII que vive en un monte con su abuela y quiere protegerse del frío, pues llevaría capas. Si ella es una persona que quiere cubrir sus pies porque tiene un problema y no quiere que se vean, o porque tiene las piernas feas, o porque es invierno, ¿qué me pondría en mis pies? Ah, pues haría esto. Si es una mujer que se mueve por el bosque con flexibilidad y agileza, no puede ir con un pantalón. Y de hecho, en el primer diseño de Irati, ella llevaba un pantalón de piel, y lo descartamos en la primera prueba de vestuario con la actriz, con Edurne Azcárate, porque nos dimos cuenta de que ese pantalón limitaría mucho a Irati de verdad en un bosque. Entonces, una vez que ya empiezas a desarrollar los proyectos y los personajes, tu trabajo es enseñárselo al director, y no siempre va a ser un sí, muchas veces el director te va a tumbar tus ideas, porque lógicamente es el jefe. Y ahí empieza un proceso dentro del propio proceso, un toma y daca, de propuestas y también de convencer. Pues mira, Paul,
yo creo que este tono va mejor que el que propones por esto, o mira, yo creo que esto que tú dices podemos hacerlo de esta manera para que sea más fácil también para la actriz, porque también dentro de nuestro trabajo está la comodidad del actor. No solo es diseñar, sino que tenemos que tener en cuenta muchas cosas a la hora de realizar el vestuario. Los actores tienen que poder moverse, tienen que estar cómodos, tienen que no tener dolor, tienen que las ropas no pesar, ellos tienen que tener la atención centrada 100% en su trabajo. Entonces, tu trabajo también tiene que apoyar a que ellos estén cómodos. En el caso de Irati, como os digo, hubo muchos personajes de gran riqueza, hubo vascones, hubo musulmanes, hubo batallas, hubo castillos con nobles, personajes fantásticos. Entonces, a la hora de diseñar, el proceso duró. Yo estuve, no sé, un par de meses en total diseñando personajes para Paul. Sí, es cierto que como yo tengo mucha cercanía con él, yo iba como interactuando y he tenido a favor el tiempo. Es decir, tú cuando haces una película y no tienes siempre cerca al director, pues las reuniones son cada X tiempo, o no tienes un meet cada vez que quieres, o no puedes ir y enseñarle un boceto cuando tú quieres, tienes que esperar los tiempos reales, ¿no? que son lo normal. Pero en el caso de Paul, como convivimos, él, cada vez que yo tenía una idea o él tenía una idea, yo iba y se la enseñaba. Entonces enseguida yo tenía el feedback y yo iba rehaciendo los bocetos. Y eso me ha ayudado mucho a la hora de poder desarrollar bien, al tener la información tan cerca constantemente. En el caso del diseño de Mari, que es un diseño muy especial, para mí seguramente el vestido más importante de la peli, aparte de lo complejo del diseño en sí, de decidir cómo era, porque como os digo, Paul es un director que tiene las cosas súper claras. Él tenía un concepto del vestido de Mari como muy claro en su mente y él me dio como unos primeros bocetos en ese dossier o libro de arte que él prepara. Él ya tenía una ilustración, ¿no? Y unas referencias de lo que quería para Mari. Mari para nosotros en el folclore vasco significa, bueno, es como la diosa más importante para nosotros, es la madre tierra, la Pachamama. Mari representa la vida, representa el ciclo, representa la naturaleza, pues bueno, era un concepto muy amplio que en nuestra cultura es una diosa maternal, es una mujer, es una diosa femenina, como en muchas antiguas culturas desde la prehistoria, y era importante el definir bien el personaje de Mari. Paul tenía muy claro que tenía que ser a través de la lana. La lana está presente de varias maneras en diferentes diseños de vestuario, en diferentes prendas y diferentes formas, y en el vestido de Mari elegimos 3 lanas diferentes para conseguir 3 tonos de rojo diferentes, porque eso representa, pues, puede ser la menstruación, la sangre de la vida, la raíz. Tenía que ser algo muy orgánico. Entonces, lo que yo tenía claro es que quería que cada tira de lana, que estaba trenzada individualmente una por una, fueran diferentes, porque para mí era muy importante representar esa parte orgánica de la naturaleza, ¿no? Mari es la tierra, es el todo. Para él era importante trasladar esta información real, ¿no?, hasta el hoy en día. ¿Cómo Mari sería si alguien la viera de verdad? Pues Mari sería como eran las diosas antiguamente. Fue un vestido que llevó más de un mes de trabajo, todos los días 8 horas, más de un mes. El vestido de Mari fue cogiendo forma. Las 3 lanas hacían 3 tonos diferentes, utilizamos más de 1500 metros de lana, cubría la habitación entera, era un diámetro de 17 metros, porque como ella es el todo, queríamos que en el set ella cubriera todo lo que ves en pantalla. Confeccionan 3 piezas, un tocado, que imita un poco a los tocados estos que os digo de las Venus de Willendorf, entre otras, coronado con una tiara de oro con la luna hacia arriba. Luego lleva 2 piezas el traje, una capa que le cubre entera, larguísima, y una falda que colocamos a la altura de su cintura. Fue el más largo de hacer y el más complejo de llevar a cabo y de trabajar en set, porque todos los días colocar un vestido de 17 metros de diámetro y recogerlo tenía un proceso bastante complejo. Una vez que tenemos cerrados los diseños de vestuario, empezamos con el proceso de color. Como os decía, Irati es una peli en la que Paul tenía muy claro los bloques de color, hay una narrativa enorme a través del color, se ha utilizado, sabía que se quería utilizar casi 100% de luz natural, casi no ha habido iluminación en la película, se ha rodado y se estaba diseñando el color en base a la luz natural del sol en las horas en las que íbamos a rodar, lo cual cambia mucho el tono. Entonces el proceso de teñido ha sido un proceso también bastante largo y bastante, la verdad, que divertido. Porque coger los tejidos que hemos estado buscando durante tantos meses y teñirlos de cero y ver cómo funcionan
antes y después de ser ambientados es lo más. Entonces, también ha sido un proceso largo. Íbamos buscando el color que nos gustaba, iba buscando prendas por Peris, de los tonos que yo creía que le podían gustar a Paul, se los presentaba, le hacía los collages con esas prendas de otras épocas para que él se hiciese una idea de cómo podía quedar el tono de cada personaje, y cuando era un sí, yo iba donde el tintorero y le decía este tejido en este azul, este en este verde, este en rojo, y así tela por tela. Una vez que tenemos los tejidos teñidos, el siguiente proceso es el de patronaje. Para mí era súper importante que en Irati nada estuviese cosido a máquina, nada. Por lo tanto, personajes principales, secundarios, pequeñas partes y figuración especial, todo lo que tenga interacción directa o indirecta con los actores principales está cosido a mano. Estamos hablando de decenas de trajes cosidos a mano. Tuvimos los talleres de Peris, el taller de Peris interno, un taller externo de Peris y un taller mío externo también, 3 talleres a la vez, cosiendo ropas a mano. Cada ropa va cosida con un tipo de hilo encerado diferente, con un tono diferente y con un punto diferente, una costura distinta, porque tiene que haber variedad. Y luego también me gustaba mucho la idea de que en Irati pudiésemos plasmar un poco la realidad de la época. En esa época los telares no superaban los 80 centímetros de ancho, entonces yo me empeciné en cortar todo el tejido en 80 centímetros, en piezas de 80 centímetros, para que eso fuese lo más realista posible. Que si tuvieses un túnico, fuese un túnico lo más parecido a un túnico del siglo VIII, si vieses una capa y vieses las costuras fuesen piezas de 80, para que tú, de 80 de ancho, luego el largo podía ser el que quisiéramos, para que pareciese la realidad, para, aunque fuese una peli fantástica, tener un punto real, no algo de realismo. El proceso de costura fue larguísimo, súper exigente. Mi equipo cosiendo, Estrella cosiendo, hay muchas piezas de cuero, coser el cuero a mano no es fácil. Hicieron muchísimo trabajo de piel. Las pieles, en el caso de la confección de los vestuarios, las pieles muchas llevaban dibujos hechos a mano también. En el caso de Neko lleva unas hojas de roble, porque históricamente él se llamaba Neko Aricha, el apodo es Aricha, que significa el fuerte roble, fuerte. Entonces nos gustaba que él tuviera algo suyo, personal, su apodo, en algún punto del vestuario. Cuando estábamos confeccionando, pues vimos que había veces que con esos tejidos que habíamos elegido no era tan fácil como pensábamos, pero tuve la suerte de que, como esta es una película del siglo VIII, nada tenía que ser regular. Esas imperfecciones que a veces se daban en los tejidos sumaban y ganaban los vestuarios. Hasta el momento del diseño de personajes, o sea, todo el diseño de personajes, hasta que se acepta y se cierra, como os he comentado, hasta este punto del proceso trabajo sola. El diseñador de vestuario tiene que documentarse, sí que a veces tienes la ayuda de la ayudante, pero generalmente todo el proceso de preproducción hasta que se diseñan los vestuarios lo sueles hacer sola. Y es ahí ya cuando arranca tu preproducción de verdad, en calendario, donde empieza a incorporarse tu equipo. Siempre empieza la figurinista, luego se incorpora el ayudante, luego se van incorporando los diferentes puestos en base a las necesidades del proyecto. El equipo base de una peli española, o un equipo mínimo con el que se hace una producción, suelen ser diseñadora o diseñador de vestuario, ayudante, coordinador de figuración, auxiliares, sastra de rodaje, que no de taller, que también la podemos tener, meritorios, ambientadores, y eso es un poco un equipo mínimo aquí en España. Ahora os voy a enseñar algunos de los personajes de Irati que hemos preparado en Peris para que veáis, y os voy a desarrollar un poquito, os voy a explicar el significado de sus vestuarios. Bueno, en este caso vamos a empezar con Lusa y Velasco. Ellos son lo opuesto por completo. Como os decía antes, en la película hay un juego muy importante de color. El color azul es el color de lo cristiano y de la fe. En el caso de Velasco es cristiano, férreo. Y el mundo pagano, como os comentaba antes, el mundo de Mari y las criaturas mitológicas, el mundo cálido, representa todo lo que es lo fantástico, como os estoy comentando. En el caso de Velasco, que es un hombre noble, queríamos, aparte de que quedara muy claro que él es súper creyente, queríamos que de alguna manera tuviera conexión con Roldán. Él
quiere ser rey, él quiere ser poderoso y queríamos, a través del coleto de piel, representar un poco la misma escama que Roldán lleva en su escama dorada al principio de la película. Entonces, en el caso de Velasco tenemos un personaje noble con un túnico largo, porque ellos llevaban túnicos hasta los pies, de azul por completo y dorado. Es una persona que es súper cristiana, llevaba cruces, en este caso más grande, y una fíbula, que en el caso original era una cruz más evidente que esta, para todavía levantar más ese deseo de demostrar lo ferviente que es su fe hacia Dios, y queríamos conectarle con lo que él está haciendo y con lo que él es a través de las escamas, junto con otro personaje, que en este caso era Roldán. Luego llevaba la tiara, que es algo típico que llevaban los nobles de la época, en general se utilizaba. Lusa, como os digo, va de rojo prácticamente, de granates verdes, colores tierra. Ella mezcla un poco los colores que os contaba antes, los fríos para la fe, los rojos para lo pagano y los pardos y colores tierra para lo terrenal, porque ella es una mujer pagana, es una mujer que tiene fe pagana, cree en Mari, cree en la mitología, cree en los seres mitológicos, y luego es una persona que vive en el bosque. Entonces ella lleva, por piezas para cubrirse del frío, lógicamente, una falda verde, que veis aquí abajo con mucha textura. Queríamos que ella fuera la que más textura tiene, porque es la que parece que es bosque, ¿no? Como junto con Irati. Luego lleva una camisola larga también en unos verdes apagados, lleva un sobretúnico marrón, y todo esto representaría un poco el arraigo de ella a la tierra, de la que ella pertenece, a la que ella ora y reza, que es la propia Mari, la madre tierra, y luego le cubre un mantón o bata en este granate con hilo rojo, que representa la fuerza que tiene lo pagano en ella. Ella se cubre con su fe pagana. Y luego, en el caso del tocado, en esa época se utilizaban muchos tocados, lógicamente en general en la península, pero sí queríamos darle un toque un poquito más fantástico. Entonces nos estuvimos documentando desde la prehistoria hasta más o menos la época del siglo VIII, cómo iban evolucionando los casquetes, los tocados en las mujeres, estos tocados fálicos que se llaman burukoak. Queríamos como que pareciese una bruja primitiva. Ella es una persona que trabaja la tierra, es una mujer que hace rituales con plantas, es una mujer que hace medicina, un poco mística, y queríamos darle mucha textura también en este casquete y que la convirtiera pues en algo especial. Vamos a ver a Odón, que es uno de los leñadores de la película. Son personas pobres del pueblo. En el caso de Odón es el jefe de leñadores del pueblo en el que viven, y él tiene una conexión directa con Velasco a través del cristianismo y de la fe. Él lleva todo colores azules desgastados, un pantalón azul súper enmierdado y desgastado, tiene que estar mucho más sucio, tiene que tener mucho más grano, mucha más porquería. Es una persona que vive en el monte, que trabaja con leña, que tiene grasas en las manos. Para diseñar el personaje de Odón, siempre tuvimos en cuenta que al final son personas que están muy expuestas al frío. Él lleva un saco o túnico, como veis aquí, con una línea que le da una textura y un poquito de detalle que le da cierta importancia, ¿no? Y lleva con los cuellos revestidos de azul, ese azul que le conecta con la fe que tiene por Dios. Lleva un pantalón que, como os decía, partía de un azul, pero está lleno de mierda porque no se lo lava todos los días, prácticamente no lo lava, se pasa el día trabajando. Y luego él lleva un chaleco de oveja, de piel de oveja, que también le hace un poco fundirse con el fondo, ¿no? En el caso de Irati, que es nuestra protagonista, es nieta de Lusa, es una persona también que practica el paganismo, no cree en Dios. Ella, su única fe es la madre tierra, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los ríos, el estar en conexión. Irati tiene dos piezas básicas dentro de su vestuario. Una es el túnico largo, tiene caída pero es más voluble que la capa de encima, que es con la que se ajusta su vestido para darle calor. Buscamos un tejido que pesara, un tejido que además pareciera que es musgo, pareciera parte del bosque. Tú a Irati, si te acercas y ves este tejido, es súper orgánico, hay mezclas de tejidos vegetales y tejidos naturales. Este tejido era de otro tono, era de un marrón, un beige oscuro, y lo teñimos de verde porque lo que nos gustaba mucho era diferenciar a Irati mucho de Neko. Irati es lo terrenal, entonces cuando tú a Irati la ves en el bosque, se funde con el bosque. Ella lleva en un momento una capelina de ante marrón también, y es que como es otoño hay una mezcla de verdes y naranjas, verdes y amarillos en la hoja,
y ella es parte de esa tierra, parte también la protege de pasar desapercibida. Luego nos parecía muy interesante hacer estas líneas rojas que, aparte de darle una textura y un punto extra a su túnico interior, tienen conexión directa con Mari. Y luego hay una gran parte detrás que es la realización y la selección y la confección un poco de esos looks de la figuración de toda la peli. La peli hay que vestirla, no solo son los actores principales, hay un gran backup de figuración y toda esa figuración, la ropa, la busca mi equipo. Yo les preparo también un dossier dentro de los departamentos de vestuario mientras vas desarrollando los personajes, tú para que ellas tengan una información y sepan con qué trabajar y cómo trabajar, tú les tienes que dar unas pautas, tanto de época como referencias de dibujos, de fotos, aparte de los bocetos que tú has hecho, tienes que ir haciendo como una especie de Biblia, se llama la Biblia del vestuario. Todo esto se va creando desde que coges el guión. Vamos haciendo en un archivador, vas metiendo todas las muestras de tejido, vas metiendo todas las ideas que tienes, vas metiendo todas las referencias, los tipos de hilos, pues los colores que te gustan. Al final vas creando una especie de Biblia que va creciendo a lo largo del desarrollo de preproducción y es con eso con lo que ellas también trabajan. Y ahí va toda la información que tú como figurinista puedes darles o plasmas para que tu película quede clara o tu proceso de vestuario quede clara dentro de la película. Cuando ellas empiezan a trabajar conmigo y a seleccionar las ropas en Peris, yo les tengo que decir qué colores, qué formas, qué colores no pueden utilizar, qué tejidos tienen que usar, qué hay que evitar en general, y ellas con esta información y con lo que encontrarán en la Biblia que yo les he ido dando y que ellas mismas han ido aportando, irán creando el backup de la figu, irán seleccionando todas estas prendas, ¿no?, por grupos, pues ricos en un burro, pelos para los vascones de la pelea en otro burro. Luego yo todo ese trabajo lo superviso. Ellas cuando tienen ya las ropas me llaman: Nerea, ¿puedes echar un vistazo para ver los túnicos que te he sacado para los nobles de la secuencia 20? Entonces yo voy con ellas y ellas me enseñan y me van explicando: mira, he elegido este por esto y por esto, o mira, te he cogido estos tres porque este tiene un apuñalamiento, entonces nos viene muy bien porque hay tres iguales. Entonces yo ahí, de lo que ellas me van sacando en base a esa información, voy limpiando. Lo que me gusta se queda, lo que no me gusta se va. Les sigo diciendo que sí y que no, ellas cada vez van viendo más claro qué es lo que quiero y siguen sacándome y buscándome. Y ellas mismas conforman esa figuración en base a las necesidades que tenemos como equipo. Bueno, ahora hemos venido al taller de la guarnicionería aquí en Peris, que es donde trabaja Estrella. Una gran parte del desarrollo de personajes y de diseño de vestuario de Irati está compuesto por trajes con pieles, armaduras, coletos de piel, y Estrella es una pasada como trabaja en el taller. Entonces ahora vamos a ver cómo hicimos juntas pues el proceso, la selección de las pieles, los tipos de hilo, las puntadas y bueno, todo el tema artesano de un guarnicionero. Hola. 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 ¿Cuánto tiempo? Bueno, ella es Estrella, que es la jefa de la guarnicionería, la maestra, la artesana. La primera vez que yo llego donde Estrella con un personaje en el que tengo que desarrollar algo conjuntamente con ella y su equipo, yo lo primero que hago es venir con mis bocetos, lógicamente, y enseñárselos. Entonces yo llego al taller de Estrella y le digo: mira, amor, esta es la mandanga que tenemos que hacer. Yo me escondo cuando pasa Nerea. Entonces, la primera toma de contacto entre nosotras es de esta manera. Yo llego con mis bocetos, se los enseño y ella empieza junto con su equipo a hacerme preguntas. Claro, sobre materiales, sobre formas, porque nada más ver esto dices: uy, madre, qué difícil. Pero luego ya poco a poco vas desarrollando la idea y lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro, todo el equipo, todo el taller, y entonces ya vamos haciendo, pues en nuestra cabeza ya tenemos la pieza hecha. Ahora falta Llevarla a cabo. Llevarla a cabo, pero lo importante es tenerla aquí. Y lo guay de, muy claro. Y lo guay de a mí lo que me encanta es que yo, por ejemplo, en Irati, en otras pelis no, y yo sé que otros figuristas igual no, pero yo le eché morro y yo venía todos los días por la mañana a verlas y, si no hacer un repaso. O sea, nosotros llegábamos a la mañana y lo primero que hacía era dejar mis bolsos y subir donde Estrella. Venga, Estrella, ¿hoy qué toca? Porque teníamos muy poco tiempo, teníamos muy poco dinero, ellas tenían mucho trabajo.
Y todos los días era como un research. Venga, hoy falta esto, para mañana necesitamos esto. Y pipa, pipa, pipa. Día a día, todos los días hacía un repaso al arrancar el día y al acabar. Pero siempre que la llamábamos, la podíamos llamar 3 veces al día, que las 3 veces al día venía y nos explicaba, y si no, nos atendía por teléfono. Eso también es una ventaja muy grande para un taller y a la hora de elaborar una prenda. Sí, sí. Y bueno, así funcionamos. Y luego, pues como te dice Estrella, una vez surgen las preguntas, ¿no?, y las dudas que ellas tienen pues del proyecto, empezamos pues a hacer la selección de las telas, que en este caso son pieles. Ella tiene ahí pues un stock de pieles, junto con el zapatero, que tiene metros y metros de armarios con diferentes tipos de pieles de todo tipo. Y junto con ella me aconseja mucho, porque claro, yo al final tengo un control de tejidos, pero no tanto de pieles. Entonces al final la experta es ella, y yo si quiero hacer un coleto muy estructurado, pues no puedo utilizar una piel de ciervo, o si quiero hacer una capa no puedo utilizar una piel de vaca. Bueno, sí, pero pesaría. Entonces en ese caso es cuando Estrella viene y me empieza a explicar: Nere, pues yo para esto igual mejor esta, o de estos tonos que te gustan te recomiendo mejor esta. Al final tu trabajo también es aprender de profesionales que saben más que tú y dejarte aconsejar. Y en ese aspecto me sentí bien y creo que hemos hecho un curro súper bonito. Muy bonito. Ahora vamos a hablar del coleto de Eneko, del protagonista, que es Eneko Aritza, como antes os contaba. Luego hablaremos del diseño de vestuario, ¿vale? En este momento vamos a hablar de la pieza del coleto que hemos hecho con Estrella. Y os los vamos a explicar. Vamos a hablar en primer lugar de Roldán. Queríamos que pareciese un dios, que pareciese que era literal oro o metal dorado. Que hubo un trabajo muy guay de I+D para hacer un poco una armadura, sí, mezcla metálica, mezcla de piel. Sí, tenía su dificultad, porque meter el metal en el cuero era un poco complicado. Este es el... Sí, y a la vez tenía que resaltar a la luz y todo, que creara un efecto como de hipnotismo hacia la prenda. Entonces estuvieron tiempo, estuvo Estrella tiempo en el taller, junto también con Julio, que estuvo con nosotros en la película, buscando materiales para que pareciesen oro, o poder teñir o poder pintar de un dorado, para que la primera vez que aparece Roldán sea de este dorado tan llamativo. Para mí es una de las más bonitas y de las más complejas que creo que hemos hecho para Irati, por el tema de la doble textura, ¿no?, y de que estas piezas fuesen metálicas pero no hiciesen daño, que no pesasen tanto para que un actor se los pudiese poner. Luego lleva unos revestimientos para embellecerla con flores de lis, porque Roldán pertenece al ejército francés, y nos parecía interesante, aunque en esa época todavía no se identificaba la flor de lis como identitaria de algo francés, es algo posterior. Sí que nos saltamos un poquito la historia para poder aportar este detalle en una película que al final es fantástica. Entonces, en los revestimientos de los remaches, un artesano que también trabajó con nosotros, muy amigo de Estrella, Manuel, nos hizo flores de lis en diferentes tamaños para todavía hacer más rica esta armadura, este coleto. Tú tenías la dificultad de todas las escamas estas van unidas una a uno, remachadas arriba. Es que no es una fila, es una a una, porque tiene que ir superpuestas para que se quede. Entonces es doble trabajo. Y una obra de arte también, ¿no? En el caso de Eneko, se supone que fue el primer rey navarro que funda la Pamplona actual. El apodo suyo es Aritza, es un hombre muy alto, es un hombre fuerte, es un hombre rudo, bueno en la pelea, entonces le llamaban el roble, Aritza, que significa en euskera. Entonces me parecía muy bonito el poder ponerle en todas las lengüetas una hoja de roble hecha a mano que hicimos aquí en el taller. Uno de las personas que trabajaba aquí las hizo una a una a mano. Y luego está hecha en los marrones que os decía antes, porque Eneko, como buen vascón, tiene un arraigo fuerte a su tierra, entonces una de las piezas no podía ser de otro tono que no fuera marrón. Hicimos un molde lo más similar posible al cuerpo de Eneko y se moldeó. Una vez moldeado y seco, pues ya se va trabajando las formas y tal, y se va transportando a su medida. En el caso de Eneko, que es una persona noble, de una casa noble que vive en el valle, y por apellido le corresponde llegar a ser algún día el jaun o señor de la zona,
Como os decía antes, la documentación a través del Códice Calistino es donde sacamos esta información que nos cuenta que los vascones de esa época todos visten de negro, entonces no podía ser de otra manera que nuestro personaje principal vistiese de negro. Entonces Eneko primero lleva un túnico interior, como ropa interior en un beige, y luego lleva el túnico negro que veis aquí, lógicamente es negro por los datos que tenemos históricos. Lleva albarcas, como lógicamente tenemos en los datos históricos, con la piel vuelta para protegerse del frío, y ajustábamos a sus piernas con unas correas llenas de tachuelas para protegerse también en caso de que haya una reyerta o una batalla, porque al ir en un caballo era muy fácil, se tapaban mucho las piernas y se las llenaban de correas para protegerse de los cortes. Eneko va con las piernas al aire porque Eneko, Paul Urquijo, el director, quería que él tuviera un look un poco romano. Lo que cubre por completo el look de Eneko es una capa azul. En el caso de la colorimetría de la peli ya sabéis que el azul es el color de la fe. Él es una persona súper cristiana, cree en Dios muchísimo, entonces él en sus viajes y a través de la vida lo que le cubre y le protege es su capa. Es Dios el que le envuelve. Al final el traje de Eneko va revestido con un bordado granate y ese bordado se decidió que fuese granate por el color de la futura bandera de Navarra, de la futura Pamplona que él fundará. Es como un guiño a lo que en un futuro encontramos históricamente real. Y al final de todo llevará, que aquí no se ve, pero se le puso en el rodaje de la peli unas pieles, porque para mí era muy importante que toda la familia Ximénez, tanto Eneko de pequeño como Íñigo su padre como Ximeno su abuelo, que los tres aparecen en la película, tengan una conexión a través del pelo. El pelo de oveja, como os decía antes, es típico del País Vasco y me gustaba que fuese oscuro y negro para así seguir apoyando esa idea de que los vascones iban muy de oscuro vestidos. Todo esto se hizo aquí y en el caso de Eneko se cosió desde cero aquí, en este taller, porque en Irati la guarnicionería, en el caso de Estrella y su equipo, no cosieron solamente cueros, su trabajo llegó más allá y tuvieron que ponerse a coser literal ropas de tejido, que normalmente no lo hacen, para poder llegar porque no había tiempo. Y se metieron un curro increíble, porque al igual que hemos decidido cada piel, cada puntada, cada tachuela, cada cosa que recubre un coleto de piel o cada detalle que llevan, había que decidir pues, cuántos hilos de diferentes colores, qué tipos de puntadas. Y por ejemplo aquí tenemos lo que es una pieza de la capa, una capa que iba a ser de Eneko en un inicio, no sé si ves la costura, pero como os decía antes, yo me empeciné en que las piezas no superaran los 80 centímetros de ancho. Entonces, si tú ves esto, ves a través, que es como sería en esa época, no teníamos la tecnología y aunque había muy buenos costureros y muy buenos artesanos, a mí me gustaba mucho esta textura de que las cosas fueran muy irregulares e imperfectas. Y bueno, ahora yo creo que tú, pues, si quieres explicar. Sí, nada, teníamos el inconveniente de eso, que para una capa grande ya quería como máximo 80 centímetros, que eran los telares que había en esa época, entonces teníamos que unirlo de tal manera que se notara relativamente, pero a la vez que fuera vistoso y que pegara con la época. Para elegir luego Irati y todo, pues nos pasó exactamente lo mismo. Hicimos un montón de opciones. Sí. Como os decía, en esta peli hay mucho I+D, no solo a nivel de metales o nivel de formas de hacer cosas de cero, sino también de costuras. Estrella y su equipo tuvieron no sé cuántos hilos encerados, sí, estuvimos aquí encima de la mesa. Muchos. Cuántas puntadas elegimos, en el caso de Irati hicimos pruebas, cómo Muchas quedaría pruebas. revestido el túnico con esto, cómo quedaría revestido con esto. Aquí liso, en otras que no se veía. Estos son los dibujos que lleva el túnico, que antes habéis visto el túnico de Irati con esos hilos rojos que os decía. Pues esto se hizo aquí a mano. Sí, sí, sí. Con este hilo. Sí, con hilo. Esto es hilo encerado de lino. Doble, para que dé más. No sé si luego lo pusimos doble o liso. Hay piezas que tienen hay doble y piezas. piezas que tienen liso. Sí. Pero primero, veis, lo dibujábamos, pensábamos y luego ya se trasladaba aquí. Es que hasta que ves una prenda, te inicias el trabajo de una prenda, hay mucho trabajo de pensar y desarrollar. Sí. Y lo guay es que era accesible en el caso de Irati venir aquí y ver el proceso cada día. O sea, Claro. Guay. Luego es muy bueno, perdón, es muy bueno trabajar mano a mano. Sí, sí. Mano a mano, eso de que te encarguen algo y ya está, es muy, muy difícil porque tú tienes unas ideas, crees que las puedes hacer, pero no sabes si le gusta a la otra persona, entonces es importantísimo. Eso salen las cosas bien cuando se trabaja en equipo. Y luego, aparte de todo esto que hicieron ellas aquí,
piezas de piel, metal, coser a mano túnicos y trajes enteros, o sea, de aquí se han sacado personajes completos hechos a mano. También hicieron muchos accesorios, muñequeras, tiaras, correas, cinturones. Las calzas, todas. Calzas, a saco de material sacado de este taller, que parece que lo ves y es un taller relativamente pequeño y dices, ¿cómo pueden albergar el volumen? Pero bueno, es como una fábrica. Y hay muchísimo material. Yo diría que, no sé, el 40% de la producción sale de aquí, literal, de la película. Y luego, junto con nosotros, está el zapatero, que también realizamos zapatos en piel. También muchas pieles las elegimos juntas. Y junto con él, todos los personajes llevan calzados hechos de cero. Todos los trajes están repetidos por 2, por 3, por 4, el calzado incluido. Pues no sé, es una complejidad tremenda, Irati. Y bueno, en Peris hemos estado con todo lo que hemos necesitado para sacarla adelante. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho un poco una explicación pequeñita de cómo es el desarrollo de una película como Irati. Que estamos muy contentos de haberos podido contar un poco cómo son los procesos creativos, que os animamos mucho a que vayáis a verla para que veáis el final de un trabajo tan laborioso y de tantos meses. Sí. Y bueno, que os animo a que sigáis dándolo todo, que acabéis contentos lo que estáis estudiando y que le peguéis fuerte y que lleguéis hasta aquí y seáis grandes figurinistas, porque este trabajo es un trabajo precioso.